Itzel Delgadillo, estudiante de Relaciones Internacionales de octavo semestre, y cursé la materia de Cooperación Internacional con el profesor Carlos Uscanga hace exactamente un año. Bueno, les voy a hablar en primera del proyecto que yo estoy desarrollando desde hace un año. En el marco de la clase de cooperación surge la idea de hacer un proyecto académico en el que demostráramos como lo aprendido durante el semestre y que tuviera como todas las características de las nuevas premisas de la cooperación internacional para el desarrollo. Entonces, al momento de elegir el tema parecía sumamente complicado porque tenía que ser no asistencialista, novedoso, internacional, que buscara un desarrollo sustentable y de largo plazo y que además fuera un tema que nos gustara y que nos representara. Entonces fue todo un reto, pero bueno, yo había desde siempre considerado muy importante la cultura artesanal de México. Y entonces encontré que un elemento importante a desarrollar dentro de nuestra cultura es la comercialización internacional. ¿Qué pasa? En México se producen muchísimas artesanías, y se venden muy caras en el extranjero. El problema es que ese dinero no se ve reflejado como parte del desarrollo de las comunidades al interior de nuestro país. Entonces, busqué una comunidad en específico que tuviera ya una cooperativa formada, y con ella es con la que empecé a plantear que podía trabajar. El proyecto se llama Los Textiles de Xochistlahuaca, oportunidad de desarrollo a través del comercio justo. Xochistlahuaca es una comunidad que se encuentra en Guerrero, que está considerada entre los municipios más pobres del país, de hecho del mundo, y que está azotada fuertemente por cuestiones de migración. Es prácticamente una comunidad de mujeres, niños y ancianos. Entonces, estas mujeres históricamente se han dedicado a elaborar textiles artesanales y a comercializarlos. El problema que surge es que los empiezan a comercializar a nivel internacional a partir de que a una de sus tejedoras, la revista National Geographic, le da un premio internacional a la mejor tejedora del mundo, y entonces todo el mundo empieza a comprar los textiles artesanales que tardan 6 meses en elaborar, pero se los empiezan a comprar a intermediarios. Entonces, esta productividad no se ve reflejada en el desarrollo de las tejedoras, que incluso en estos momentos ya no se visten ni siquiera con sus huipiles tradicionales. Es más barato para ellas ir y comprar cualquier tela y con eso hacer su huipil que estarlo elaborando, y es un trabajo que les cuesta 6 meses, entonces ya no lo usan. Se está perdiendo en mucho la tradición de los textiles, y de hecho ya empezaron a elaborar ya no solo los huipiles artesanales con la técnica del algodón, que ya lo sembraban, lo teñían y luego lo hacían el huipil, sino que ahora ya compran los hilos hechos. Entonces se está perdiendo por completo la parte artesanal. Sin embargo, ellas están organizadas en una cooperativa que se llama La Flor de Xochistlahuaca y que está buscando justamente apoyo de organizaciones ya sean nacionales o internacionales, para evitar que esto pase. Entonces ellas se dedican a hacer cursos, vienen a la Ciudad de México a vender sus artesanías y a ofrecer, como a dar a conocer su cultura desde ellas. Entonces yo elaboré ese proyecto, y la parte internacional se la daba una agencia de cooperación que se llama Ideas y que se dedica a comercio justo. Esta es española y la elegí porque es la única a la fecha que ha trabajado o tiene experiencia con textiles artesanales. Esta trabajó en un proyecto en conjunto con la India. Y entonces, bueno, es por la experiencia que la escojo, y España porque a partir del Telecuem es mucho más fácil importar los textiles artesanales a Europa, y si se hiciera en un marco de comercio justo, que es una herramienta de cooperación internacional, pues sería muchísimo más benéfico para la comunidad como tal, y ya no solo para esta, sino para más comunidades. Pero en principio el proyecto estaba planteado así: era la cooperativa, que era Flor de Xochistlahuaca, la organización internacional, que era Ideas, y la organización nacional, que era Certimex, una certificadora mexicana que se dedica a darle como el certificado de validez de que sí se trata de un producto artesanal que puede entrar al marco de comercio justo, y que podía apoyar como en la parte nacional para poder comercializar a nivel internacional. Esto era a partir de 3 estrategias básicas, que era el colaborar con la comunidad, la internacionalización y la certificación de los productos. Ahí quedó el proyecto.
Se elaboró desde el financiamiento, o sea, se elaboró completamente lo que es un proyecto de desarrollo y en eso lo dejé. 6 meses después me encontré con una convocatoria que se llamaba Colegio de la Globalización, Generación Octavio Paz, desarrollado por una asociación civil que se llama Red de Desarrollo Integral para la Juventud. El INJUVE, la CEDESOL, a través del INJUVE, que es el Instituto Mexicano de la Juventud, ICEP, que era el que financiaba el proyecto. En esta convocatoria ofrecían 8 semanas de curso intensivo para desarrollar un proyecto que tuviera un impacto social y que tenía que estar dentro de 4 temáticas básicas, que era multilateralidad del sistema internacional, nuevas premisas del desarrollo comunitario, migración o educación y democracia. Entonces, la convocatoria duraba solamente una semana y teníamos que presentar el proyecto tanto escrito como en video en inglés. Entonces retomé ese proyecto que ya tenía y lo presenté. Y a final de cuentas, fuimos a 100 a los que eligieron, de un aproximado de 1.100 personas que postularon la beca a nivel nacional, y escogieron a 100 para hacer esta generación del Colegio de la Globalización. ¿En qué consistía el proyecto? Eran semanas de cursos en inglés, talleres por videoconferencia y luego 5 semanas de estadía en Estados Unidos en diferentes ciudades. Estas ciudades fueron elegidas estratégicamente porque todos los temas eran muy diversos, entonces teníamos que aprender de todos los proyectos y de todas las carreras, porque de Relaciones Internacionales solamente éramos 2 personas, una persona mexicana y yo, y había ingenieros y había de todo. Había un médico. Entonces la idea era que fuera un proyecto sustentable que generara desarrollo o impacto en nuestras comunidades. Entonces nos fuimos todos con nuestro proyecto a desarrollarlo. Había proyectos que solamente estaban como en la idea, que era como la cuartilla que entregamos en inglés y el video. Había proyectos que ya estaban en operación. Había proyectos como el mío que estaban muy bien desarrollados como académicamente, en cuanto a que estaban elaborados en fases, con el financiamiento, con el llenado de los formatos según la secretaría. Entonces, para mí fue mucho más fácil el desarrollo del proyecto allá. Aparte de desarrollar el proyecto, estuvimos yendo a diferentes a diferentes conferencias con diferentes personajes importantes. La primera estancia fue en Washington. Ahí fuimos al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, a la OEA, donde estuvimos con el secretario José Miguel Insulza, al Fondo Monetario, y en cada uno nos daban diferentes conferencias sobre diferentes cosas, desde cómo funcionaba esa organización o qué era, porque había personas que no las conocían, hasta cómo nos podían servir para los proyectos. De hecho, en alguna de estas organizaciones, fue en el Banco Interamericano de Desarrollo, nos dijeron: supongan que les vamos a financiar, véndanme su proyecto. Y nos dieron estrategias para vender el proyecto como tal, en 1 minuto, luego en 5 minutos, o sea, diferentes estrategias para vender tu proyecto a diferentes personas, porque no es lo mismo ofrecerle tu proyecto a un profesor en una cuestión académica que a un banquero para que te lo financie. Entonces nos dieron como esas herramientas. La segunda etapa fue en Nueva York. Ahí fuimos a la ONU, fuimos a University of New York City, donde estuvimos con la cónsul de México, y conocimos al grupo de los Dreamers, que para muchos proyectos era fundamental porque se trataban de migración. Y en Nueva York fuimos a la universidad una semana, en una universidad que está en Long Island, que se llama Dowling College, y ahí nos dieron como todo lo que fue desarrollo de tecnologías para los proyectos, que era desde cómo armar un proyecto hasta cómo hacer una app para vender el proyecto. Después nos fuimos a Miami, donde nos dieron un curso sobre políticas de seguridad internacional y de migración. Y bueno, ahí pues ya tuvimos como más el contacto con diferentes personas que podían financiar, desde Univision hasta ONGs. Y después fuimos a Texas, donde estuvimos en UTPA, University of Texas Pan American, y ahí nos dieron cursos sobre migración, seguridad internacional y la relación México-Estados Unidos. Y la universidad igual ofreció para algunos proyectos que se ajustaban, ofreció financiamiento.
Entonces, a lo largo de estas semanas, aparte de ir a las conferencias, a la escuela, a estar en las ciudades, también estábamos desarrollando los proyectos. Al final presentamos un ensayo, presentamos el proyecto y algunos hubo diferentes premios. El que a mí me tocó fue entrar como becaria al Instituto Mexicano de la Juventud, que es donde estoy ahorita trabajando, tengo un mes trabajando ahí. Y a pesar de que no estoy en el área internacional, sí estoy en el área de desarrollo de proyectos. Entonces estoy como conociendo muchísimo más la variedad de los proyectos que hay a nivel nacional y cómo se pueden apoyar. Y otro de los premios que tuve fue que el rector del colegio me contactó con la persona de ProMéxico en París para hacer un posible internship y entonces a partir de eso desarrollar el proyecto. También, por ejemplo, platiqué con la cónsul de México en Houston y me dijo que ella podía, o sea, a la Cancillería podía interesarle el proyecto porque justamente este año están trabajando en cuestiones de textiles en diplomacia cultural. Entonces, pues, aparte de todo eso, es el tema que quiero desarrollar para mi tesis, ya diplomacia cultural como herramienta del comercio justo. Y pues eso sería básicamente la experiencia. Es importante que al principio fue muy difícil llegar al proyecto, no creí que pudiera salir adelante porque mucha gente me decía eso no es internacional, o eso no sirve, o eso no genera nada. Y hubo alguien que creyó en el proyecto, van varias personas que creen en el proyecto y pues ya aquí está la prueba, ¿no? Entonces ahorita estoy en conversaciones para ver cómo lo voy a financiar y espero pues poder desarrollarlo en concreto.